Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver el método de los valores extremos que nos sirve para diferenciar entre costes fijos y costes variables cuando solamente conocemos los costes totales de una empresa. También nos serviría en el caso de que nos den los costes semivariables que, como sabemos, tienen un componente fijo y otro variable también. Y normalmente son esos gastos de luz, teléfono, etcétera. Bien, vamos a partir de unos datos de una empresa. También hay que decir que este método no es tan exacto como el método de mínimos cuadrados que ya hemos visto en un vídeo anterior, pero este es muy sencillo de aplicar. Para ello partimos, como decíamos, de los datos de una producción en un mínimo de una empresa, por ejemplo 10.000 unidades, y nos dicen que los costes totales que han tenido para esa producción son 45.000 y para una producción máxima de 20.000 los costes han sido de 70.000. Bien, lo primero que hacemos, vamos a poner aquí, es hacer la siguiente fórmula que consiste en restarle a los costes totales en la situación máxima, le restamos los costes totales en la situación mínima. Y eso lo dividimos entre la producción máxima de 20.000 en este caso, menos la producción mínima de 10.000. Podemos hacer aquí la operación del numerador, que hemos dicho que serían estos costes de 70.000 menos 45.000, y vamos a dividirlo por 10.000, que es la diferencia entre la producción máxima menos la producción mínima. Si hacemos esta operación, lo que vamos a hacer es obtener una cantidad, una cifra, que es 2,5 y que coincide con los costes variables unitarios, ya que lo que hace esta fórmula es decirme la explicación de por qué han pasado esos costes de 45.000 a 70.000 o qué es lo que ha motivado ese cambio, ¿no? Pues bien, vemos que es esa proporcionalidad o ese factor de coste variable unitario lo que provoca ese cambio. Y bien, una vez que tenemos ya los costes variables unitarios, lógicamente es muy sencillo obtener los costes variables totales para cada una de esas situaciones. En el caso de la capacidad mínima sería multiplicar las 10.000 por 2,5 y en el caso de esa producción en el máximo sería multiplicar los 20.000 por 2,5. Y lógicamente, una vez que tengo ya los costes totales y los costes variables, es muy fácil obtener los costes fijos, que va a ser la diferencia entre esos costes totales menos costes variables en cada una de esas dos situaciones, que lógicamente va a ser la misma cantidad de costes fijos. Bien, de esta forma ya hemos obtenido los costes variables, los costes fijos a partir de esos costes totales. Ahora bien, si lo que quiero hacer una representación gráfica, lo que vamos a hacer en esta ocasión es abrir o obtener unos datos nuevos que lo vamos a llamar una situación inicial, para lograr que los datos se crucen en los ejes correspondientes. Y esta situación inicial la vamos a hacer para una cantidad, por ejemplo, muy pequeña de 0,001, para unas unidades de 0,001, y lo que voy a hacer es ver qué costes variables tengo para esa cantidad cercana al cero, que va a ser esa cantidad mínima por esos costes variables. Eso me dará esos costes variables totales, y por otra parte sé que los costes fijos van a ser exactamente igual a esos 20.000 que tenía antes, y de esta forma en esta situación ya tendré, sumando los costes variables más los costes fijos, lógicamente va a ser muy similar a los costes variables, tendré esos costes totales que van a ser aproximadamente igual a esos costes fijos. De esta forma lo que vamos a hacer ahora es insertar un gráfico. En este caso vamos a elegir el de líneas, pero lo que vamos a hacer es elegir las series. Por lo tanto, vamos a dar formato a esta serie de datos y vamos a elegir, decíamos, las series, ¿no? Seleccionando datos, lo que vamos a hacer es quitar estas series de aquí y agregar. Vamos a mover el gráfico. Primero vamos a mover el gráfico para aquí, y luego decíamos lo que vamos a hacer es agregar o seleccionar datos, y entonces eliminamos estas series y vamos a agregar las series que queremos, que son, en primer lugar, los costes totales,
y los valores de esos costes totales, lógicamente, van a ser estos costes en la situación inicial y en la situación máxima. Vamos a agregar otra serie que van a ser los costes variables, cuyos valores son los que están situados entre esa situación que hemos llamado inicial y esa situación máxima, y vamos a agregar otra serie que son los costes fijos, cuyos valores lógicamente van a ser esos 20.000, tanto en la situación que hemos llamado inicial como en la situación máxima. En cuanto al eje horizontal, vamos a llamarlo situación inicial y situación máxima, y así tenemos ya este gráfico, pero si queremos hacerlo mejor, lo que vamos a hacer es irnos al formato del área de gráfico y vamos a elegir, en este caso, en las opciones del gráfico, vamos a elegir el eje horizontal, nos vamos a las opciones, a la marca de las opciones del eje, sí, las opciones del eje, y aquí vamos a ponerlo que cruza en la categoría, en la posición del eje, en la marca de graduación, ¿no? Si le doy a la marca de graduación, ya consigo que se alineen los costes o que partan de ese origen, de esa situación inicial, y que se acerquen a la situación inicial del eje vertical. Bien, de esta forma ya hemos obtenido este gráfico con los costes fijos, los costes variables y los costes totales, partiendo solamente de esas situaciones inicial o mínima y máxima y de esos costes totales, y aplicando este método de los valores extremos obtenemos tanto los costes fijos o la componente fija y la componente variable de esos costes, y además podemos hacer la representación gráfica. Y una vez que tenemos esto, lógicamente si varían los datos del enunciado, vamos a suponer que en vez de 10.000 son 5.000 y la máxima son 35.000, y vamos a suponer que los costes totales en el caso de la situación mínima pues van a ser 15.000 y en el caso de la situación máxima pues van a ser 45.000, por ejemplo, ¿no? Bueno, de tal forma que vemos cómo cambia el gráfico, pero lógicamente podemos hacer perfectamente la representación para cada uno de los datos que nos den del enunciado, calculando, como digo, previamente esos costes variables unitarios mediante la fórmula, y una vez conseguido esto ya podemos distinguir entre costes variables y costes fijos perfectamente y hacer la representación gráfica para cada una de las situaciones de las que partamos. Pues bien, este es el ejemplo que queríamos ver, este método de los valores extremos para distinguir entre costes fijos y costes variables, uno más de los métodos que hay también para realizar esta operación. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.